Muy buenas noches, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Otra vez, por la gracia de Dios, nos podemos reunir nuevamente para meditar juntos en la palabra de Dios. Hoy miércoles, como siempre, tenemos por costumbre. Reciban una cordial bienvenida, un fraternal saludo en el amor del Señor Jesucristo, y que el Dios Todopoderoso y Eterno sea hablando hoy a sus corazones de manera especial. Vamos a tener un corazón dispuesto, una mente dispuesta también para recibir la enseñanza de la gloriosa palabra de Dios en esta noche. Así que les invito, hermanos, a reportar su conexión, a hacernos saber que están conectados. No olviden compartir el link con sus amigos para que quizás escuchen el mensaje y sean edificados o convertidos al Señor. No sabemos qué puede hacer el Señor cuando nosotros compartimos el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos todos, compartan su conexión, háganos saber que están allí al otro lado de la pantalla, y bienvenidos en esta hora de la noche al estudio de la palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para orar. Les invito a que con un corazón dispuesto, con una mente agradecida con el Señor, oremos a Él, porque vamos al trono de la gracia, plenamente convencidos que el Señor escucha nuestro clamor. Claman los justos y Jehová los oye. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te bendecimos en esta hora de la noche. Damos gracias a ti por el privilegio que nos das, amadísimo Dios, de poder hoy reunirnos para compartir tu santa y tu bendita palabra. Te suplico, amado Dios, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón y nos permitas, amadísimo Padre, ser edificados ricamente. Concédenos apartar este tiempo con reverencia, en la quietud de nuestro hogar, disponer nuestra mente y nuestro corazón, abrir tu palabra con reverencia y disposición y recibir el mensaje que tú nos tienes para hoy, esta noche. Gracias, Dios, por cada hermano y hermana que se conecta. Tú conoces sus necesidades, conoces sus debilidades, conoces todo de ellos. Ayúdalos conforme a tu misericordia. Tú que conoces todo de ellos, ayúdales y fortaléceles, Padre Santo, para que puedan honrarte y glorificarte cada día de sus vidas. Gracias por este tiempo de estudio. Gracias por podernos sentar y tener este maravilloso espacio para meditar en tu gloriosa palabra. Permite, Padre, que los que estén conectados lo aprovechen y dispongan su mente y su corazón para recibir el estudio. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como siempre, hoy estamos con una mente y un corazón dispuesto para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a saludar a algunos hermanos que están conectados. Pequeños saludos. Saludamos a nuestra hermana Fabiola Camacho, Dios la bendiga, hermana Fabiola. A Quique Gómez, que se conecta también, bienvenido. Herminda Pinto, bienvenida. También Esperanza Alfonso, bienvenida. Nereida Leal, damos la bienvenida a nuestra hermana Nereida Leal. Al hermano Alfredo Rincón, que también se conecta, bienvenido. María Santiago. María Santiago, bienvenida también. Te damos gracias a Dios por que se conectan. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, y que la paz de nuestro buen Dios sea hoy alumbrando los ojos de su entendimiento y trayendo el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios a sus mentes. Hoy, entonces, concluiremos las meditaciones del Salmo 34, considerando los versículos 15 al 22. Así que les invito, amados hermanos, a abrir su Biblia en el Salmo 34. Busque en su Biblia el Salmo 34 y leamos los versículos 15
al 22. Salmo 34, versículos 15 al 22. Lean conmigo la palabra de Dios con reverencia, con disposición de corazón, entendiendo lo que leemos, poniendo todo nuestro sentido en la lectura para que sea de gran provecho a nuestra vida. Dice así el Salmo 34, 15 al 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén y amén. Entonces este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta noche. Este pasaje que hemos leído nos muestra un contraste extremo entre las bendiciones y privilegios divinos que les son otorgados a los justos y el terrible destino que le espera a los impíos. Nuestro pasaje lo dividiremos en dos partes. Pero antes de esto quiero decirles que la enseñanza de hoy lleva por título Jehová oye el clamor de los justos. Jehová oye el clamor de los justos. Nuestro pasaje lo dividiremos en dos encabezados, en dos puntos. En primer lugar, miraremos la cercanía de Dios con los justos, versículos 15, 17 al 20 y los versículos 22. La cercanía de Dios con los justos la vemos en los versículos 15, 17 al 20 y en el verso 22. Y en segundo lugar miraremos el terrible destino que le espera a los impíos, considerando los versículos 16 y el versículo 21. Entonces veamos nuestro primer punto, la primera enseñanza para el día de hoy. La cercanía de Dios con los justos. Noten lo que dice el versículo 15. Vamos a considerar esos versículos que le mencioné. El versículo 15, el 17, del 17 al 20 y el versículo 22. Entonces, el versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En primer lugar, miraremos quién es un justo en el Antiguo Testamento, para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Un justo en el Antiguo Testamento no es aquel que tiene justicia propia para justificarse ante Dios, porque nadie es justo por su propia justicia o sus buenas obras ante Dios. En consecuencia, los justos son todos aquellos que por la fe confían plenamente en las promesas de Dios, tanto para vivir en esta tierra como para su salvación. La Biblia nos muestra varios ejemplos de hombres y mujeres que solo por la fe en Dios y sus promesas llegaron a ser justos y salvos. Por eso les invito a ir a Hebreos capítulo 11, versículos 4 al 11 para mirar esta verdad. ¿Quién es una persona justa en el Antiguo Testamento? Dice Hebreos 11, 4 al 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Así que un justo, por lo que hemos leído en el pasaje, un justo en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, es aquel que por la fe confía plenamente en las promesas de Dios para vivir en esta tierra también como su salvación en la vida venidera. La Biblia nos dice que la justicia no se logra a través de nuestros méritos o nuestras propias buenas obras, sino más bien por la fe en Jesucristo. En Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en las promesas que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Por lo tanto, los justos son aquellos que por gracia de Dios han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y buscan vivir conforme a sus enseñanzas. Los justos son aquellos que en el Antiguo Testamento confiaron en las promesas y en la justicia de Dios para su salvación. La justicia no es una virtud que alcanzamos por nuestro propio mérito o por nuestra propia cuenta, sino que es un regalo de Dios que recibimos por la gracia del Señor al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, habiendo aclarado quién es un justo, procedamos a meditar en nuestro pasaje la cercanía de Dios con los justos. El versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Ya vimos que es un justo. Sobre los justos es que están los ojos de Jehová, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La cercanía de Dios con los justos se evidencia en que Él fija sus ojos sobre ellos y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Qué maravillosa declaración la del salmista en este pasaje. Es una maravillosa promesa que nos llena de gozo y plena confianza en el Señor. Saber que el soberano Dios del universo no es indiferente a nuestras debilidades, necesidades y oraciones. Él ve nuestra situación y escucha nuestro clamor. Esto nos llena de consuelo, el saber que cuando nos sentimos desesperados, el Señor nunca nos abandona. Al contrario,
siempre está cerca de nosotros para guiarnos y ayudarnos en tiempos difíciles. Note nuevamente lo que dice el texto en el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto nos llena de consuelo, saber que cuando nos sentimos desesperados, que cuando nos sentimos en angustia, el Señor nunca nos abandona, que siempre escucha nuestro clamor en tiempos difíciles. Muy a menudo nos sentimos solos y desamparados cuando estamos pasando por dificultades. En esos momentos debemos recordar, amados hermanos, esta maravillosa promesa que nos infunde aliento y confianza, porque la realidad es que Dios siempre está a nuestro lado, presto a escucharnos, presto a oír nuestras oraciones y a guiarnos en la dirección correcta. En conclusión, esta escritura del verso 15 del Salmo 34 nos asegura con plena certeza que sin importar cuán solos nos sintamos y cuán difícil sea la situación que estemos viviendo, Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Él nos ve y sus oídos están atentos a nuestras oraciones, dice el texto sagrado. Así que en medio de nuestras luchas, levantemos nuestra voz con fe, en oración a nuestro Señor, a Jehová, al Dios que hizo los cielos de la tierra, teniendo la seguridad que Él siempre escucha, que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Pasemos ahora a los versículos 16 y 21 los dejaremos para considerar el segundo punto. Entonces pasamos ahora al versículo 17. Recordemos, los versículos 16 y 21, ellos los dejaremos para considerar el segundo punto propuesto en el bosquejo. Veamos entonces el versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Nuevamente, en este verso, el salmista reitera la maravillosa promesa de que Jehová oye el clamor, la súplica o la oración de los justos y asegura que los librará o los sacará de todas sus angustias y tribulaciones. Eso es lo que tú y yo debemos creer con seguridad, que Dios nos asegura que Él nos librará y nos sacará de las angustias y las tribulaciones que estemos viviendo. Aquí podemos ver que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que todo es color de rosa y una vida sin problemas. El texto habla de que los justos pasamos por angustias, pero la promesa es que cuando clamamos a Jehová, Él nos dará las fuerzas para enfrentarnos y salir de esas angustias que estemos viviendo. Aquí también podemos ver que la oración es una herramienta poderosa en las personas que creemos en Dios. La oración es un medio de gracia, como usted y yo sabemos, que el Señor nos ha concedido para estar en contacto con Él. A través de la oración podemos comunicarnos con nuestro Señor, expresar nuestras preocupaciones, pedir su ayuda y su perdón por nuestros pecados y aún interceder por las demás personas para que el Señor tenga misericordia de ellas y les ayude. Así que la oración es algo poderoso y aquí la podemos ver revelada en este versículo 17. Claman los justos claman a Jehová y los libra de todas sus angustias. Pasamos ahora al versículo 18 de nuestro pasaje. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este verso nos indica que los justos tienen unas características particulares
que son quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Así dice el texto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esas son las características particulares de una persona que confía en Dios, de un justo. Quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Según la palabra de Dios, cuando se habla del corazón, no se hace referencia al órgano que bombea la sangre para que la sangre fluya por todo el cuerpo, sino que se refiere al centro del ser, a nuestro intelecto, a nuestras emociones y nuestros sentimientos, con los que cuando el versículo habla de los quebrantamientos, por lo que cuando el versículo habla de los quebrantados de corazón, se refiere a aquellos que se encuentran tristes, afligidos o afectados en su espíritu por algún pecado, situación o circunstancia de la vida. A su vez, cuando menciona a los contritos de espíritu, se refiere a aquellos que, arrepentidos de sus pecados, buscan la ayuda y el perdón de Dios. Una actitud de arrepentimiento, contrición y humillación son señales seguras de la conversión de una persona, de la conversión de alguien que se llama creyente o cristiano, porque sin arrepentimiento y contrición no hay perdón de pecados ni salvación. Por eso el texto nos asegura que el Señor Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Qué maravillosa promesa! Por eso en el Salmo 51, versículo 17, el salmista David escribió, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esta es la promesa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios quiere que quebrantemos nuestro corazón, que nos humillemos delante de Él, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando una persona se humilla ante Dios y con humildad le pide que le perdone, y que le lave y que le limpie de su pecado, el Señor siempre le escucha y le limpiará y le lavará de su maldad. En el Salmo 147, versículo 3 dice lo siguiente. Salmo 147, verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí tenemos la promesa de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en Isaías 57:15, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Isaías 57:15 dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí tenemos la reiteración de la promesa. Dios solo habita con los quebrantados y humildes de espíritu, porque solo el que se humilla, el que se quebranta delante de Dios y le pide que le perdone y lo lave y lo limpie de su pecado, el Señor lo lava, lo limpia de su pecado y lo atrae a Él. Por eso Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué maravillosa promesa! Así que humillémonos delante de nuestro Dios. Clamemos a Él que nos limpie y nos lave de toda maldad.
porque claramente cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículos 19 al 20 de nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. El verso 19 nos presenta una realidad que puede resultar muy desalentadora para nosotros los creyentes. Y es que los justos no estamos exentos de aflicciones. Noten lo que dice el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo. Los creyentes no estamos exentos de aflicciones. A pesar de que se esfuerce uno por seguir el camino de Dios, siempre tenemos que estar dispuestos a enfrentar obstáculos, sufrimientos y pruebas que ponen a prueba nuestra fe. El texto dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En este verso se nos enseña que la vida del creyente no es fácil y que estamos expuestos a muchas aflicciones. Muchos cristianos creen que una vez que han entregado su vida a Cristo, su caminar en la vida será más fácil y sin problemas. Pero la realidad que nos enseña la palabra de Dios es otra. Dios nunca prometió que el camino sería fácil y sin obstáculos. Sin embargo, nos dio una promesa para aferrarnos en medio de las aflicciones. Dice que de todas las aflicciones nos librará Jehová. Esa es la promesa. Enfrentaremos aflicciones, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Qué significa esto? Que aunque las pruebas de la vida pueden parecer abrumadoras, aplastadoras, debemos recordar que Dios es fiel y está dispuesto a ayudarnos cuando pasemos por angustias y aflicción y clamemos a Él contritos y humillados. El Señor nos librará de esas pruebas. Esta promesa también quiere decir que el Señor nos dará la fuerza, el coraje y la sabiduría necesarias para superar las aflicciones que tengamos que enfrentar. Ya que en ocasiones la voluntad de Dios es que pasemos por esas aflicciones para enseñarnos una lección o para hacernos más fuertes y maduros en la vida espiritual. Dios siempre hace las cosas con propósito. Si pasamos por aflicciones, no es por pasar. Él nos pasa con un propósito y los propósitos de Dios para sus hijos son buenos. Es fortalecer nuestra fe, hacernos más fuertes, hacernos más maduros como hijos de Dios, para que aprendamos a vivir como Cristo vivió en medio de la aflicción. Este verso nos enseña también que el enfrentar las aflicciones es parte de la vida y que no debemos de perder la confianza en Dios cuando estemos pasando por aflicciones, porque Él ha prometido que de todas las aflicciones Él nos librará, es decir, nos ayudará a salir de ellas. Así que no perdamos la fe, no perdamos la confianza en Dios cuando estemos pasando por duras pruebas. Aferrémonos más a Dios y clamemos a Él su fuerza, su sabiduría, su ánimo para poder enfrentar la prueba. Y estoy seguro que el Señor nos dará las fuerzas. Versículo 20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Aunque esto es una promesa para los justos, es decir, para los creyentes, también es una mención profética al Señor Jesucristo, al justo de los justos, mencionada
en San Juan, capítulo 19, versículos 32 al 36. Yo quisiera que me acompañaran a este texto, Juan 19, 32 al 36, porque esto que dice aquí el Salmo 34, 20, es una mención profética al Señor Jesucristo. Dice Juan 19, 32 al 36. Cristo está en la cruz crucificado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. En el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, como vemos, el apóstol Juan escribió que cuando Jesús fue crucificado, sus verdugos rompieron las piernas de los dos criminales que habían sido crucificados con él para acelerar su muerte. Sin embargo, los soldados romanos no rompieron las piernas del Señor Jesús porque él ya estaba muerto. Este evento registrado en la Biblia, en San Juan 19, 32 y 33, es una clara evidencia del cumplimiento de la profecía del Salmo 34, 20, queridos hermanos. Jesús murió por nuestros pecados, pero ni uno de sus huesos fue quebrado. El justo de los justos, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, no debía sufrir ninguna fractura en sus huesos conforme a los ritos de la Pascua, porque Él era el verdadero y perfecto Cordero Pascual. En la Pascua, cuando se ofrecía el Cordero Pascual, no debían quebrar los huesos del Cordero que sacrificaban. En Éxodo 12, versículo 43 dice lo siguiente. Éxodo 12, 46. Dice así: se comerá en una casa, hablando del Cordero, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El Cordero se sacrificaba, pero no debían quebrarle ningún hueso. En Números 9:12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Amén. Entonces, como vemos, se había estipulado por Dios que el Cordero Pascual no debía sufrir el quebramiento de ningún hueso. Amados hermanos, el Señor Jesucristo pasó por las crueles aflicciones del cuerpo y del alma, muy duras pruebas y aflicciones del cuerpo y del alma, entregando su cuerpo hasta la muerte, y ninguno de sus huesos fue quebrado, para que nosotros los justos fuésemos librados de todas las aflicciones del infierno y del castigo del pecado. Gloria a su santo nombre. Vuelvo y repito, el Señor Jesucristo pasó por las crueles aflicciones del cuerpo y del alma en la cruz, entregando su cuerpo hasta la muerte, y ninguno de sus huesos fue quebrado, para que nosotros los justos fuésemos librados de todas las aflicciones del infierno y del castigo del pecado. Gloria a su santo nombre. Por eso el versículo 22 dice del Salmo 34, Jehová redime. Escúchenlo bien, adelante en el verso 22 del Salmo 34. Jehová
redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Esa es la interpretación del texto. Por eso Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Cómo lo redime? Por la muerte del Cordero. Y no serán condenados cuantos en él confían. Gracias al Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció como el Cordero perfecto, siendo preservado por el Padre, que ninguno de sus huesos fue quebrado, Jehová redimió nuestra alma de la muerte eterna, y no fuimos condenados porque por su gracia confiamos en Él. En Isaías, en el capítulo 53, versículos 6 al 11, se escribió lo siguiente que compagina claramente con lo que les estoy diciendo. Isaías, capítulo 53, versículos 6 al 11 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Escuchen, como cordero fue llevado al matadero. Él era el Cordero Pascual perfecto. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue mansamente a cumplir el propósito de morir en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el pecado de los justos, del pueblo de Dios, Jesucristo fue herido, condenado y muerto en la cruz. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesucristo se dispuso su sepultura con los impíos, pero con los ricos fue en su muerte. Él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un rico de los judíos. Y aunque nunca hizo pecado, dice el texto, ni hubo maldad en su boca, el Señor Jesucristo murió como si fuera un criminal para pagar la deuda de nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y sigue el versículo 10 diciendo: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, el versículo 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. No seremos condenados por confiar en el Cordero Pascual que murió en la cruz por nuestros pecados y justificarnos delante del Padre. Esa es la gran verdad. Él guarda los huesos de su siervo, de su Cordero. Ninguno de ellos fue quebrantado. Él fue el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, que fue quebrantado en la cruz, muerto, azotado, herido, pero que al tercer día resucitó triunfante entre los muertos para darnos la victoria. Y clavando en la cruz todas las actas contrarias de nuestros pecados que nos condenaban, las clavó en la cruz y fue despojado toda culpa en contra nuestra para llevarnos a Dios. ¡Qué gloriosa promesa! Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: el terrible destino que le espera a los impíos.
es decir, a los que no confían en el Señor. Esto lo podemos ver en los versículos 16 y 21 del Salmo 34. Así que abran sus Biblias o pongan sus ojos en el verso 16 y luego en el verso 21 del Salmo 34. ¿Qué dice el verso 16? La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Qué dice el versículo 21? Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Entonces tenemos allí los dos textos que nos muestran el terrible destino que le espera a los impíos, es decir, a los que no confían en el Señor. Vemos claramente en el verso 16 que la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar la tierra, la memoria de ellos. Mientras que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos, amados hermanos. ¿Qué declaración esta? Estos versículos que acabamos de leer, el versículo 16 y el versículo 21, nos enseñan la terrible realidad que le espera a los que hacen mal y no confían en Jehová. 4 cosas les esperan según los textos que hemos leído. Les espera, en primer lugar, la ira de Jehová, es decir, la ira divina. En segundo lugar, será borrada la memoria de ellos de sobre la tierra. En tercer lugar, su propia maldad los matará. Y en cuarto lugar, serán condenados eternamente porque ellos aborrecen a los justos. Miremos nuevamente los dos textos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal. Esa es la primera consecuencia. Y luego dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea que será borrada la memoria de ellos. Es la segunda consecuencia. Y el versículo 21 dice, matará al malo la maldad. Esa es la tercera. Su propia maldad los matará. La tercera consecuencia que viene contra el impío. Y la cuarta, los que aborrecen al justo serán condenados. Serán condenados eternamente porque ellos aborrecen al justo. Así que estas 4 consecuencias mencionadas en estos 2 versículos son las consecuencias que les esperan o que le esperan a los que aborrecen a Dios y no temen su nombre. La ira divina mencionada en el versículo 16 es una de las partes más complejas y difíciles de entender y aceptar en la Biblia. En esencia, la ira de Dios es una expresión de la justicia de Dios y de su santidad. Cuando Dios mira el mal que hay en el mundo, su justicia lo obliga a castigar a aquellos que hacen el mal y no se arrepienten. Esta ira es un resultado natural de su amor y de su justicia divina contra el pecador, contra el que no respeta sus leyes y tiene en poco lo que Él dice en su palabra. Como humanos, es difícil entender cómo un Dios amoroso también puede ser un Dios de ira que castiga duramente al hombre. Pero debemos entender que la ira de Dios es siempre justa y que está en línea con su perfecta voluntad para el mundo. En otras palabras, Dios no obra injustamente ni castiga injustamente al hombre. Cada uno recibe el justo castigo, la justa ira de Dios sobre sus vidas. En la segunda parte del Salmo 34, verso 16, o sea, en la segunda parte del verso 16, habla de la eliminación de la memoria de aquellos que hacen mal en la tierra. Esto puede parecer una sentencia muy dura y terrible, pero es una realidad que se presenta en la Biblia. La eliminación de la memoria puede ser entendida como una sentencia de olvido y condenación en la cual Dios los desecha para siempre y no
son tenidos en cuenta por el Señor. Eso es lo que quiere decir este texto. Dios los desecha para siempre y no son tenidos en cuenta por el Señor, como resultado de su conducta pecaminosa y su corazón no arrepentido. Atesoran ira para el día de la ira y de la condenación del justo juicio de Dios. Hasta el día de su existencia, ellos vivieron en rebelión contra Dios, y entonces el resultado será que serán deshechos, apartados del Señor, porque Dios abomina al que se complace en la maldad. En la primera parte del versículo 21 del Salmo 34, cuando se dice que la maldad matará al malvado, se refiere a las consecuencias inevitables de sus acciones pecaminosas, de las cuales no se arrepienten. Hermanos, cuando una persona actúa impíamente y no quiere arrepentirse, crea un boomerang de acciones que se volverán contra él para su propia destrucción. En otras palabras, sus propios actos pecaminosos los llevarán a la muerte y a la condenación, a la desgracia. Quiero citar dos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad que muchos quieren ignorar y que no quieren entender, de que sus propios actos se volverán en contra de ellos mismos. Salmo 7, versículos 14 al 16. Salmo 7, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: He aquí el impío concibe maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Este texto claramente nos muestra que todo lo que el hombre haga se devolverá para sí mismo. Si obra impíamente, esas obras de maldad serán las que se vienen sobre él y lo acabarán. Dice que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo cavó y lo ahondó, y en el hoyo que hizo caerá. Entonces, en la misma vida que él lleva, esa vida le servirá para hundirse y perderse. Sus acciones harán que él mismo se condene y se pierda. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Amén. En Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8 también dice lo siguiente. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 al 8 nos enseña la misma verdad con diferentes palabras. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, esto nos debe llevar a profundizar en nuestra conciencia, nuestra manera de actuar, a tomar conciencia de que todo acto que nosotros hagamos tiene consecuencias para bien o para mal. En el Salmo 94, versículo 23, el salmista escribió, Salmo 94, 23, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Aquí vuelve y reitera
que Dios hace volver sobre ellos su iniquidad, su propia maldad, y ella los destruirá. En Isaías 3:11, el profeta escribió lo siguiente. Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces, hermanos, esto es muy importante entenderlo para reflexionar y aplicar a nuestra vida. Vemos que la palabra de Dios nos enseña claramente que nuestras acciones tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. En razón de esto, cada decisión que tomemos en nuestra vida diaria, debemos hacerla en concordancia con los principios y normas de la palabra de Dios. Si elegimos hacer lo correcto, solo estamos sembrando semillas para si elegimos hacer lo incorrecto, solo estaremos sembrando semillas para nuestra propia destrucción. Si procuramos hacer lo correcto, no solo estamos protegiéndonos de la maldad, sino que estamos sembrando semillas para el Espíritu y para cegar vida eterna. Es importante comprender, amados hermanos, que debemos siempre vivir una vida con integridad y honestidad, porque todo lo que sembremos vamos a cosecharlo. La lectura de este versículo del Salmo 34 nos hace recordar la importancia de vivir nuestras vidas de manera justa e íntegra, confiados en la justicia de Cristo, haciendo lo que es correcto en nuestras relaciones con los demás y por supuesto con Dios. Esta es la forma en que podemos garantizar que nuestra memoria no será eliminada de la tierra, que no seremos rechazados por el Señor y que tampoco seremos objetos de la ira del Señor. Entonces, procuremos vivir en integridad. Es un llamado urgente para todos nosotros a vivir nuestras vidas con integridad y con un compromiso con la justicia divina. En cada paso que demos, llevamos una responsabilidad de vivir con integridad y verdad, recordando que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos, bien sea para vida eterna o para condenación eterna. No nos engañemos creyendo que nuestras acciones no tendrán consecuencias funestas. Si somos sensatos y si somos sabios, debemos procurar siempre hacer lo bueno, porque eso tiene trascendencia para bien. Pero si somos insensatos y nos complacemos en la maldad y no nos arrepentimos, eso que estamos sembrando, tarde o temprano lo cosecharemos. Tarde o temprano nos llegará la cuenta de cobro y será allí el lloro y el crujir de dientes, el dolor, y ya no habrá nada que hacer. Entonces, que Dios nos dé la gracia, amados hermanos, de aplicar esta palabra que hemos escuchado en nuestra vida el día de hoy, teniendo siempre la seguridad que los ojos de Jehová están sobre los justos, que Él nos ve y que sus ojos están puestos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones, pero que la ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos, porque al impío lo matará su propia maldad y ellos serán condenados porque en su maldad aborrecen las cosas de Dios y aun a los mismos hijos de Dios. Pero Jehová redime el alma de sus siervos a través de Cristo y no seremos condenados porque confiamos en Él. Confía en el Señor Jesucristo, vive para Él cada día y haz la voluntad de Dios, porque de lo que tú siembres, eso cosecharás. Vida eterna para los que perseverando en buen hacer buscan vida y gloria y eternidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Amados hermanos, que Dios les haya hablado a su corazón. Vamos a orar para encomendar esta noche en las manos y dar gracias por lo que hemos aprendido y escuchado el día de hoy.
Amado Padre Celestial, muchas gracias por enseñarnos el día de hoy que tus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, pero que la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Gracias, Señor, por enseñarnos que cuando los justos claman, tú nos oyes y nos libra de todas las angustias. Gracias, Señor, por estar cercano a los que estamos quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Ayúdanos a ser humildes y a humillarnos delante de ti y a derramar nuestro corazón en humildad y en clamor delante de ti, porque tú estás cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Señor, tú nos dices que muchas serán nuestras aflicciones, pero de todas ellas tú nos librarás. Así es, mi Señor. Sabemos que tú estás a nuestro lado en medio de las dificultades, aún en el valle de sombra de muerte. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tú nos librarás de todas las aflicciones, nos darás la fuerza y la gracia para poder salir de ellas. Tú guardarás todos nuestros huesos. Tú nos guardarás en completa paz a aquellos que en ti perseveran porque en ti han confiado. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, que fue el Cordero Pascual perfecto, que no fue quebrado ninguno de sus huesos, y tú aceptaste su sacrificio como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso podemos decir hoy que tú redimes el alma de tus siervos, de tus hijos, y no seremos condenados cuantos en Él confiamos. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas y por habernos dado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y ayúdanos, Señor, a entender que cada día debemos vivir en integridad, porque tú, Señor, aborreces al que hace maldad, pero al que hace justicia, su alma lo atrae y viviremos junto a ti por la eternidad. Gracias, Señor, por este día y por esta noche que ya está en curso. Colocamos nuestras vidas delante de ti. A cada hermano, hermana y amigo que se ha conectado, bendícelos y ayúdalos en todas sus debilidades y necesidades. Te lo pedimos, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.